Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Yeisa de Dios Guevara, del programa de psicología del curso de la personalidad, y hoy les vamos a hablar de las teorías de la personalidad. Introducción. Este trabajo se desarrolla teniendo en cuenta las referencias bibliográficas de las teorías de la personalidad. Cada teoría es importante para construir la personalidad de los seres humanos. Los autores analizan el comportamiento de los diferentes enfoques y en su mayoría coinciden que la conducta es aprendida por agentes ajenos y externos, en donde la personalidad es interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Objetivos: identificar las principales teorías de la personalidad, describir aportes de cada teoría y su influencia a la personalidad. Teorías de la personalidad: cognitiva, aprendizaje, biológica, humanista, rasgos y psicoanalítica. Cognitiva: estudia los procesos mentales y sus efectos en la conducta teniendo en cuenta el contexto social y el lugar que surge el aprendizaje. Existe una independencia entre cognición, emoción, efecto y conducta. La es interacción y la cognición de aprendizaje y ambiente. Según Kelly, los procesos de una persona están psicológicamente conformados por los métodos mediante anticipa los acontecimientos. La conducta objetiva de la personalidad humana es el resultado de 4 áreas que son maduración, experiencia, transmisión social. La maduración, diferenciación del sistema nervioso. La experiencia, producto de la interacción con el medio, y la transmisión social, desarrollo mental como principio supremo. Bandura y Michel hacen referencia a que los procesos cognitivos son centrales para la personalidad. Los niños aprenden mucho durante el modelo. Teoría del aprendizaje: se centra en la adquisición de destrezas, habilidades en el razonamiento y adquisición de conceptos, consciente en que el aprendizaje amplía un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, es importante recordar que el aprendizaje inferencial, el aprendizaje se evalúa sobre la base sobre lo que la gente dice, escribe o realiza. El enfoque conductivista se enfoca en que el humano es el constructor de sus conocimientos, siendo el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El enfoque conductual está muy influido por las investigaciones de los filósofos rusos Iván Polvo y Vladimir Bean sobre el acondicionamiento animal. Polvo consideraba que los conceptos de la vida no eran más que reflejos, y Beiter se interesaba inicialmente por los reflejos musculares. Podemos distinguir 2 aspectos del conductualismo de Watson: el conductualismo metafísico y el conductualismo metodológico. Actualmente, el conductualismo no se limita al estudio de los fenómenos observables, sino que también influye sucesos internos, pensamientos, imágenes. Se mantiene la relación de las teorías de la conducta y el enfoque experimental. El enfoque de Gestalt. Esta teoría consideraba que el ser humano responde a los estímulos a través de la percepción. La teoría de la conciencia es la postura de la conciencia humana en donde se valoran procesos como la motivación y las emociones y los sentimientos, y por otro lado relaciona con el nivel de conciencia y el manejo de las emociones, intuición o la forma de esperarse. Según Pervin Michel Bermúdez, la conducta es aprendida y para el estudio se emplea la metodología experimenta. Se aprende durante toda la vida. Los aprendizajes varían por las experiencias propias de cada sujeto. La biológica. La conducta se manifiesta por un individuo y está determinada por su configuración anatómica, y la conducta debe al funcionamiento del sistema endocrino. Se pone el modelo situacional o mecanista. El desarrollo de la conducta debe a factores ajenos o externos. Modelo internacionalista. El comportamiento relaciona sobre variables personales, rasgos o procesos afectivos y o cognitivos. Según la teoría de la personalidad de Gray, enmarca el paradigma biológico y factorial.
que explica la diferencia entre los individuos a partir de variables relacionadas con el sistema nervioso y que se basa en la agrupación de distintos rasgos de la personalidad en dimensiones superiores a través de técnicas de análisis estadístico. Según el modelo, estos deben a mecanismos biológicos que se relacionan con las relaciones, al reforzamiento, el castigo o los estímulos y situaciones novedosas. Describo dos mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias del comportamiento. Mecanismo de aproximación conductual. El mecanismo de inhibición conductual, estos equivalentes a los factores básicos de la personalidad que tendrían una base fisiológica. La humanista. Según Maslow, Roger se caracterizan por aspectos positivos de la experiencia humana, confianza en la bondad del hombre, concepción integral de las personas, constante perfeccionamiento. La teoría humanista y la personalidad de Roger enfatiza en la importancia de la tendencia hacia la autorregulación en la formación autoconcepto. Según Roger, el potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única, dependiendo de la perspectiva de cada ser humano. Las personas quieren sentir, experimentar y comportarse de formas que son consistentes con la autoimagen. Tanto las teorías de Roger Maslow se centran en las elecciones individuales y ninguna de las dos sostiene que la biología es determinista. Ambos enfatizaron en el albedrío y la autodeterminación que tiene cada individuo para convertirse en el mejor persona que quiere llegar a ser. Teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos establece que la personalidad está formada por una serie de características o rasgos estables que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada ser humano. El temperamento de la naturaleza genera la personalidad que posee un individuo de manera innata. Los rasgos, características particulares establecen rasgos comunes, rasgos superficiales, rasgos constitucionales y rasgos dinámicos. El temperamento es la naturaleza general, personalidad que posee un individuo de manera innata. El carácter es una característica de la personalidad, controla el temperamento y determina la manera de responder o de reaccionar de una persona frente a una situación o circunstancia según su educación cultural o su entorno. El carácter. Los rasgos de la personalidad son responsabilidad, sociabilidad, amabilidad, apertura y neurotismo. Según Bandura, los rasgos no son determinantes para definir la personalidad porque se dan en ciertos momentos de acuerdo a las condiciones. Teoría psicoanalítica. Las teorías psicoanalíticas o psicoanalíticas de la personalidad hacen hincapié a la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas. El análisis de la teoría psicoanalítica examina las ideas de Sigmund Freud, Carl Jung, Adler y otros contemporáneos. Según Freud, el desarrollo del modelo topográfico durante su primera etapa de su carrera, originalmente descrito en una de sus obras claves, Interpretación de los sueños, publicado en 1900. Esta teoría sobre la personalidad también es conocida como primera tópica. El modelo topográfico divide la mente en tres regiones: la inconsciente, la preconsciente y la consciente. Y cada uno de estos lugares se deben ser estudiados de forma simbólica y contraímos contenidos y procesos psicológicos diferentes. El inconsciente es el nivel más profundo de la mente, oculta pensamientos ocultos, recuerdos y fantasías a las que resulta muy difícil acceder desde la conciencia. Esta parte de la mente está dirigida por el principio del placer y los principios primarios. Característica es la importancia de los motivos emocionales y otras fuerzas internas. Suponen
que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos se resuelven, sobre todo en la niñez. Los principales representantes son Freud con el yo y el ello, y Carl Jung, Alfred Adler y otros. Conclusiones. El desarrollo de este trabajo permite adquirir conocimientos a las diferentes teorías de la personalidad y analizar las influencias de seres humanos. La personalidad puede ser modificada de acuerdo al aprendizaje y las experiencias propias. La personalidad es interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente.